Hola, buenos días. Entonces, como vamos a apuraros de tiempo, empiezo ya y seré muy breve. Tengo el gran honor y placer de presentar a Antoni Roca Rosell, al que he leído muchísimo. Es un destacado historiador de la técnica, ciencia, de las matemáticas, que ha trabajado en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde además ocupa la cátedra UNESCO para la técnica y la cultura. Antoni además es un historiador de la ciencia y la técnica muy activo en el asociacionismo del gremio, tanto a nivel catalán como también a nivel internacional. Entonces, ha animado la interconexión, digamos, de la península ibérica con el resto de las comunidades académicas en la historia de la ciencia y la técnica, y también la integración de los jóvenes en estas redes, lo que es fundamental. Tiene una amplísima obra que trata sobre la historia de las matemáticas, de la química, pero también de la difusión y adaptación del conocimiento técnico y científico en Cataluña y en España. Y a mí, yo tengo que resaltar, y con eso ya acabo y dejo hablar a Antoni, que a mí me encanta, él ha estudiado también muchos personajes, hombres catalanes, que tenían un perfil muy interesante, porque a veces la historia de la ciencia se obsesiona como con grandes científicos que dejaron una amplísima obra muy como dirigida al gran público intelectual, y a mí me gusta que Antoni siempre ha elegido unas figuras que estaban como muy ligadas con la artesanía, con la aplicación, con, digamos, hacer el conocimiento útil, también en la edad moderna, ¿no? Entonces, a mí eso resaltaría esa atención que ha prestado en sus obras a personajes de un perfil artesanal, técnico, aplicado, hombres que hacían cosas, ¿no? Entonces, eso es muy loable. Así que con mucho interés por tu conferencia, Antoni. Muchas gracias, Darina, por esta presentación y muchas gracias por la invitación. Intentaré no cumplir el horario porque esto ya se ve que no depende de mí. Y, bueno, mi presentación, que supongo que se ve bien, ¿no? Están previstos estos apartados que intentaré cabalgar sobre ellos lo más eficazmente que pueda. De hecho, dando la razón al anterior conferenciante, tenía un apartado más sobre mujeres y ingeniería, que es un tema en realidad en España casi inédito y donde sí puedo decir algunas cosas, ya hablaremos durante el Congreso, ¿no? Bueno, una primera reflexión general sobre las profesiones técnicas y las llamadas profesiones científicas. La ingeniería es una actividad que está centrada sobre todo en el proyecto, el diseño y la realización de objetos o procesos, organizaciones, etc. Esta actividad, desde los orígenes de la humanidad, ha ido dando lugar a profesiones definidas, muchas veces les llamamos artistas, se han llamado artistas, artesanos, también ingenieros y arquitectos, pero justamente a partir del Renacimiento los ingenieros y arquitectos, al asociarse con cuerpos de Estado o con escuelas, pues fueron considerados como profesiones científicas. Y este es un tema que me interesa mucho, pero no es el lugar de desarrollar, que creo que fueron las matemáticas en un sentido amplio, no solamente las matemáticas teóricas, sino lo que llamaban matemáticas mixtas, las que concedieron desde el inicio este carácter, digamos, científico a las actividades, digamos, de construcción, de construcción civil, de edificios, de máquinas, etcétera, etcétera. Una reflexión general sobre
patrimonio científico, técnico e industrial. De entrada, este patrimonio es creo que es uno de los más relevantes en la historia de la humanidad y está generada tanto por el conocimiento, así en términos genéricos de conocimiento científico, conocimiento técnico, conocimiento práctico, y también como patrimonio resultado de la producción de bienes y servicios. El patrimonio más antiguo, pero quizás también el más nuevo, es el patrimonio industrial, porque bueno, yo tengo la tentación, que no gusta a casi nadie, de considerar industria una actividad desde el inicio de la humanidad. Y, por lo tanto, las revoluciones yo las veo más como fases de cambio, digamos, más que como propiamente rompimientos, digamos, ¿no? Y, evidentemente, estos cambios fueron muy importantes, etcétera, etcétera, pero en cambio, yo creo que es un error no considerar industria, propiamente dicha, la actividad técnica anterior desde los romanos, que hicieron pocas, pero auténticas fábricas, etcétera. No me quiero alargar. He puesto una ilustración del vapor Aymeric Amat de Tarrasa, que fue una fábrica textil de principios del siglo XX, donde ahora está el edificio del Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña. También aquí un dibujo de la primera locomotora Mataró, que circuló de Barcelona a Mataró en 1848. Es un dibujo de un estudiante de la Escuela de Ingeniería Industrial de Barcelona. Y la industria agrícola. Es que, claro, si tenemos una visión, digamos, tan romántica de lo que es la agricultura, nos olvidamos de un aspecto importantísimo de organización, de diseño, de planificación y de ingeniería, que ha tenido la agricultura también desde que es agricultura. Lo que la separa de ir recogiendo frutos por el bosque, ¿no? O por el campo. El patrimonio técnico está muy asociado al patrimonio industrial porque se refiere a todos aquellos elementos, digamos, que hacen posible el desarrollo industrial. Por ejemplo, el andamiaje que se utilizó para erigir la estatua de Colón en Barcelona en 1888 a raíz de la Exposición Universal, pues de hecho se propuso que se conservara porque fue un elemento técnico tan destacado, pero evidentemente no era muy realista, pero sería un ejemplo claro de lo que es el patrimonio técnico. No he dicho, pero claro, tanto el patrimonio industrial como el patrimonio técnico y también el patrimonio científico tiene aspectos distintos. Decimos material e inmaterial, aunque a veces quizás una cosa y otra están, digamos, muy relacionadas. Y finalmente el patrimonio científico, que se refiere, digamos, al conocimiento organizado. Este es quizás el más reciente, porque como actividad, digamos, profesional, la ciencia no se puede ir más atrás del siglo XIX, digamos, ¿no? Pero tiene una parte material importante en las publicaciones, en las instalaciones de observación y experimentación, en los centros de enseñanza y también en un patrimonio, digamos, inmaterial, en el saber hacer, en la transmisión de los conocimientos, profesores, alumnos, etc., ¿no? Como patrimonio científico podría ser este de Cuatro Vientos, que no sé si existe o no existe. Quizás alguno del público me lo puede decir. Claro, la colección de Ramón y Cajal, que esta sí que afortunadamente está bien preservada en el CSIC. Muy bien, otro cambio de tema, ya me disculparán.
bueno, hace 175 años que se creó una nueva especialidad de ingeniería en España. En 1850 se publicó un decreto por el que se creaba esta nueva especialidad que se denominaba, eran unos estudios que terminaban con ingeniería química y ingeniería mecánica. Lo que ocurre es que los planes de estudio eran tan similares que en pocos años todos los estudiantes hacían las dos especialidades. Y entonces enseguida se llamó ingeniería industrial para englobar la mecánica y la química. Después se ha ido complicando porque hay ingenieros industriales químicos, ingenieros industriales mecánicos, eléctricos, etcétera, etcétera. Estas nuevas enseñanzas no eran únicamente de ingeniería, sino pretendían ser un sistema integral que iba desde el nivel de aprendices en los institutos que se habían creado formalmente recientemente en España hasta la ingeniería superior, en un nuevo centro que se creaba en Madrid, el Instituto Industrial. Formaban parte de este sistema a nivel, digamos, intermedio, le llamaban de ampliación, 4 escuelas industriales en Sevilla, Vergara, Madrid y Barcelona. Se suponía que eran centros nuevos, pero todos eran en realidad prolongación de centros existentes. El Instituto Industrial de Madrid, curiosamente, en los primeros años no tuvo los estudios, bueno, curiosamente o no, como no existían los niveles anteriores, no podía hacer el nivel superior, pero los primeros años se dedicó a dar el título de profesor industrial, pensando en dar profesores a las escuelas industriales existentes. A estos centros se añadieron muy pronto 2 escuelas más, una en Valencia y otra en Gijón. El caso de Gijón, evidentemente, también era un centro existente en aquel momento que quedó incorporado en este nuevo sistema. Pero la ambición del proyecto era desmesurada y, en realidad, una de las primeras crisis económicas capitalistas de los años 60 del siglo XIX, una burbuja ferroviaria. Yo, al hablar de burbuja, cuando explicaba esto en mis clases, primero tenía muchos problemas para explicarlo, después ya todo el mundo lo entiende. El caso es que las escuelas fueron cerrando, incluso la Escuela de Madrid en el año 1867, y la única que sobrevivió fue la Escuela de Barcelona por un acuerdo tripartito entre el Estado, la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad. Estos nuevos ingenieros no tenían una vinculación con el Estado y entonces enseguida buscaron tener prerrogativas y por eso en el año 61 y 63 se crean las asociaciones de ingenieros industriales, la Central y la de Barcelona, como medios de presión. Pero es interesante que estas asociaciones y en general la profesión en pocos años, ya en los años 70, es decir, 10 años más tarde, cambiaron su discurso y empezaron a afirmar que los auténticos ingenieros eran ellos, porque luchaban con el mercado a favor de la industria, el progreso, etcétera, etcétera, y los otros ingenieros, que eran funcionarios rutinarios, etcétera, sin interés técnico. Bueno, aquí es la Escuela Industrial de Gijón, se instaló en el edificio, el segundo edificio, digamos, del Real Instituto Historiano, fundado por Jovellanos, ¿no? Y la Escuela Industrial de Barcelona se instaló en este antiguo convento de San Sebastián, un edificio desamortizado que era la sede de las escuelas de la Junta de Comercio de Cataluña. El edificio ha desaparecido.
Ahora, he decidido hacer 3 pinceladas, centrada en 3 personajes, para una aproximación a lo que puede ser el patrimonio de la ingeniería industrial en estos 175 años. El primero es Luis Costo y Villanueva, nacido en Madrid, que pertenece a la primera promoción de ingeniería industrial, se formó como profesor industrial y fue destinado a la Escuela Industrial de Valencia en 1854. En 1856, al tener el título ya de ingeniería industrial, obtuvo la cátedra de química en la Escuela Industrial de Gijón. En el año 60, al cerrar la Escuela de Gijón, ganó la cátedra de química de Barcelona, en ese momento vacante porque el catedrático había fallecido, que había sido el primer director de la Escuela de Barcelona. Y justo estuvo trabajando en Barcelona, en la escuela, y como veremos en otras cosas, durante casi unos 20 años, antes de conseguir un puesto en Madrid, pero que no pudo disfrutar porque falleció muy prematuramente. A pesar de que su proyecto final de carrera, que ha aparecido digitalizado en la Biblioteca Nacional, trata de la forja catalana, es un tema, supongo, propuesto por los profesores. De hecho, se dedicó a la química agrícola. Y, aparte de reorganizar los laboratorios de la escuela, creó un laboratorio químico en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que era, y casi podría decir, continúa siendo la organización patronal agrícola más relevante en Cataluña, ¿no? Allí su propósito era formar técnicos en general y sobre todo para la elaboración de vino. Y, de hecho, en sus cursos, algunos de los cuales fueron publicados, por ejemplo, del año 72, defiende que los propietarios de viñas y de bodegas cambien de mentalidad, porque en aquel momento lo que hacían, el negocio se basaba en producir mosto y venderlo a Francia o sobre todo, falsificar, hacer vino de Borgoña, hacer coñac, hacer vermut, eso todavía sigue. Y decía, bueno, en todo caso, si queréis hacer una variedad, digamos, que no sea propia, hacedlo bien. Y en este sentido se considera que es uno de los inspiradores de los productores de champán con el método champenoise, porque algunos, y aquí hay creo que debe ser el único ingeniero industrial que tiene una variedad de cava, ¿no? Porque las cavas Montferrand se sabe que uno de sus fundadores fue alumno de Justo Villanueva. Un segundo caso es el del ingeniero del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón Perera. Al empezar los bombardeos de Barcelona en febrero de 1937, Perera organizó la construcción de refugios antiaéreos, haciendo, por una parte, libros de instrucciones, etcétera, para su construcción, y después dirigiendo la construcción de los, digamos, más institucionales. Y, de hecho, de ser el jefe en Barcelona, pasó a ser el director de la Junta de Defensa Pasiva, que llamaban de la Generalitat de Cataluña. Su trabajo fue importantísimo porque, por ejemplo, esto es señalados los 1.322 refugios que se sabe que se construyeron en Barcelona. De los más o menos en Cataluña fueron un poco más de 2.000, me parece. Perera, cuando al terminar la guerra,
no por casualidad, porque ya había tenido contactos durante la guerra, pero fueron unos agentes de los servicios secretos británicos al campo de concentración donde estaba y se lo llevaron a Londres, donde empezó a explicar su experiencia en la construcción de refugios para proteger a la población de los bombardeos. La verdad es que las autoridades británicas no consideraron adecuada su solución, porque pensaban que si los obreros se reúnen en un subterráneo, ahí vete a tú saber si van a querer volver a trabajar o vete a tú saber. Total que esto puede ser que una parte de la mortalidad de los bombardeos alemanes sobre Londres tenga que ver con esta decisión, que fue rectificada, pero más tarde, no al principio. Bueno, Pereira vivió en exilio en Gran Bretaña y al regresar a España, después de 1975, él había salido por la frontera con el archivo de la Junta de Defensa Pasiva y decidió depositarlo en el monasterio de Montserrat. Y ahí, bueno, es una colección sobre todo de contactos y negativos de fotografía que nosotros publicamos hace unos años el catálogo, digamos, de las 300 o 400 fotos, algunas horribles, por cierto, y bueno, aquí también hay uno de los trabajos que Pereira publicó en Gran Bretaña, ¿no? En estas conferencias en el Instituto del Raid Protection Institute británico. Esto es un artículo muy interesante donde Pereira explica la experiencia catalana y allí hay una discusión donde se dicen cosas como las que he dicho antes. Finalmente, un caso muy reciente, porque es un ingeniero que murió el año pasado, Gabriel Ferraté, que es yo he puesto aquí un creador compulsivo de tecnologías e instituciones técnicas, porque si revisan su trayectoria, pues llegarán casi a la misma conclusión. Como ingeniero creó, o participó en la creación, mejor dicho, de una empresa, EISA, que quiere decir enclavamientos y señales, donde utilizó sus conocimientos de informática y automática para diseñar sistemas de control de semáforos, que se instalaron en Barcelona, pero después en Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Lisboa, México, San Juan de Puerto Rico, Bolonia y Varsovia, según he visto, ¿no? Al mismo tiempo fue director de la Escuela de Ingenieros Industriales en el año 68 hasta el 72, por cierto, un director, digamos, franquista, pero si consiguió enseguida la confianza de los estudiantes. Creó ahí un laboratorio de automática, que es un centro que todavía sigue con diseños de robots, etcétera, etcétera. Y el año también, por su participación con el gobierno de la Generalitat y como persona de confianza de Jordi Pujol, bueno, antes también fue rector de la Universidad Politécnica de Cataluña y es en realidad una parte importante de la estructura, etcétera, etcétera, de la universidad se debe a su iniciativa, ¿no? Pero después, cuando dejó de ser rector, Pujol le encargó una universidad a distancia, porque no puede ser que dependamos de la universidad a distancia española. Y Ferraté se le ocurrió hacer una universidad, en el año 94, una universidad online, en un online que no existía. O sea, sí existía Internet, pero no la web. Y por lo tanto, los estudiantes tenían en la pantalla una C y ponían allí contacto con sus profesores. Claro, evidentemente, cuando la Internet se ha desarrollado, eso ha sido para esta universidad un medio fantástico, ¿no? Muy bien, pues
Ahora, para concluir este apartado, quisiera destacar este patrimonio científico, técnico, industrial característico que ha marcado la ingeniería industrial, tanto en las instalaciones como también en las orientaciones y las estructuras, con casos como el de Justo Villanueva, que dio una orientación a una industria, en este caso de la viniviticultura, que está todavía vigente, ¿no? Un caso bastante singular de una técnica militar ciudadana, ¿no? De defensa, no de ataque, y Ferraté como una persona que, a pesar de que haya muerto tan recientemente, ya se considera con una aportación importantísima a muchos elementos de la técnica y de la enseñanza técnica en Cataluña y en España. De hecho, los extrabajadores de ISA todavía están alimentando esta memoria con un blog y Ferraté, finalmente, poco antes de morir, dejó todo su archivo personal a la UOC, que era la universidad que él había creado. Quiero, para terminar, dar un espacio a Manuel Silva Suárez, malogrado colega que nos dejó hace 2 años y medio. Había nacido en Sevilla, donde estudió ingeniería industrial, después estudió en Francia y fue catedrático en Zaragoza. Era un académico de primer rango internacional en el campo de la ingeniería de sistemas y automática, de hecho, uno de los primeros expertos mundiales en redes de Petri. Tiene artículos con 10.000 citaciones. Pero era un ingeniero con inquietudes, digamos, culturales, pero la inquietud le llevaba al trabajo serio, digamos, y en particular en historia de la técnica. Y para hacerlo, organizó a partir de 2003 unos seminarios, al principio bianuales, después más espaciados, porque sobre periodos de la historia de la técnica que dieron lugar a una colección inédita, no solo en España, sino en el mundo. Hay un volumen sobre el Renacimiento, que por cierto tiene una nueva edición, después 2 volúmenes sobre el siglo de las luces, es decir, siglos XVII y XVIII. Después, sobre el siglo XIX, hay 5 volúmenes. Y aquí, más o menos en este periodo, Manolo tuvo problemas con sus colaboradores y se dio cuenta que su plan, que era 1, 2, 5, 10, no sería posible. 10 quiero decir para el siglo XX. Y del siglo XX, pues había previsto 4 volúmenes, 2 salieron en 2019, si no recuerdo mal, pero cuando murió estaba preparando un volumen más del siglo XIX y un volumen adicional de biografías de científicos, de técnicos españoles. Los tomos tienen entre 500 y 800 páginas, están ilustradas de manera increíble, con detalles y un trabajo realmente de selección y de reproducción, además vinculadas a los textos. La mayor parte de las contribuciones son aportaciones originales, y, evidentemente, no faltan el contexto internacional. Es una historia de la técnica y la ingeniería en España, pero no es, como dice un amigo nuestro, no es un asunto hispano-español, sino es hispano-internacional. Con esta obra, la historiografía de la técnica realmente ha alcanzado un nivel sin precedentes, ya digo, no solamente en España, por supuesto, sino a nivel internacional, y esto ha sido ya reconocido,
y es evidente que solo ha sido posible por el esfuerzo y el talento de su editor. Aquí he puesto una página de sus colegas de Zaragoza de condolencias, que, en fin. Solo quiero volver a insistir que he querido resaltar experiencias de unos ingenieros industriales, unas experiencias muy diversas: ingeniería química, defensa pasiva, automática, innovación en la enseñanza técnica y historiografía, solo para dar una aproximación al patrimonio generado por la ingeniería industrial en estos 175 años. Solo unas referencias bibliográficas. Guillermo Lusa, que fue quien me introdujo a la Universidad Politécnica de Cataluña durante 25 años, publicó documentos de historia de la Escuela de Ingeniería Industrial. Con él hicimos un artículo en memoria de Manuel Silva en nuestra revista Quaderns en el año 2020. No, pues sí, sí. 23, muy bien. También con Jesús Sánchez Viñana, en honor a André Grelón, hicimos un trabajo sobre Luis Justo Villanueva, y mi alumno Jaume Valentines ha publicado hace unos meses un artículo sobre Ramón Pereira y en general la defensa pasiva en la guerra. Y esto se hizo un acto de homenaje a Ferrater muy interesante, muy variado y muy entretenido, porque era una persona con un gran sentido del humor, etcétera, en la Universidad Politécnica y la UOC hace pocos meses. Muchas gracias por su atención.